Oigan, en 10 años de estar trabajando en la industria creativa hemos cerrado grandes clientes, grandes compañías, nos hemos ganado premios, hemos hecho millones de dólares en ventas, pero eso es como lo que uno suele contar hacia afuera. En realidad también hemos cometido cagadones legendarios y se nos han ido muchos clientes. Hemos perdido muchos clientes y clientes que realmente valorábamos y se nos fueron porque cometimos errores como empresarios y se nos fueron. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Es decir, los títulos son ¿qué errores cometimos en los últimos años para perder clientes y que ustedes no los cometan? O sea, que Las traten lecciones que hemos aprendido perdiendo clientes para que las sepas y para que conserves tus clientes. para que no los pierdas. O sea, nosotros los perdimos de estas maneras para que tú no lo hagas. Entonces, yo sé que es difícil aprender por experiencia de terceros, pero si algo te puede servir este episodio es todo lo que no hay que hacer cuando se Si trata, quieres quedarte con si tus quieres clientes. quedarte con tus clientes y que se renueven, que te recompren, que te vuelvan a comprar una y otra vez, que renueven los contratos anuales, cualquiera que sea la naturaleza de tu negocio, esa es la idea de este episodio. Siendo así, bienvenidos al episodio número 11 11. de Despega Creativo. Entonces, mira, espera, yo te digo y tú me cuentas, porque tú tienes aquí historias para todo. Yo quiero que Dale. veamos de esto. Nosotros aquí pusimos una notica que dice, los clientes se van cuando no ven un caso de negocio sólido a favor de tu trabajo. Entonces, ¿qué te recuerda eso? Entonces, a ver, ahí, eso me recuerda a un par de historias, las voy a juntar. Lastimosamente no podemos, a mí me encantaría como echar el chisme con las marcas exactas, Con el pero nombre propio. no tenemos permiso. Ustedes saben que cuando uno trabaja con corporativos uno firma un montón de NDAs y demás, entonces vamos sin nombre, pero particularmente hay una historia con dos multinacionales muy grandes. O sea, seguramente si se las menciono ustedes las conocen, son de las grandes del mundo. Y nos pasó que la historia en realidad acaciaba el verano del 2015. Y lo que pasó es que nosotros estábamos trabajando y estábamos tan enfocados en que realmente lo que queríamos hacer era entregar un trabajo muy bueno, que entregábamos el trabajo muy bueno y entregábamos Clásico. lo mejor. O sea, como, creo que como todos, tanto ustedes y nosotros estábamos siempre como muy obsesionados por La hacer muy bien el calidad. trabajo, por la calidad de nuestro arte. Y nosotros sentíamos que la calidad de nuestro arte era suficiente para enamorar, para retener, para hipnotizar al cliente, para que volviera. Y es simplemente un porcentaje. Entregamos y entregamos, entregamos. Como que hacer un trabajo muy bien hecho era obvio que me van a volver a comprar. Como obvio, Obvio. mira lo impecable que está el trabajo. Exacto. Entonces decíamos, pues si los episodios están quedando bien, pues obvio van a volver, ¿no? Como El que trabajo habla por sí el solo. trabajo habla por sí solo, que es de esas grandes mentiras que nos decimos en la industria creativa. Y lo que terminó pasando es que esos clientes se fueron diluyendo, se redujo el presupuesto y se fueron yendo. Y en un momento cuando nosotros volvimos a hablar con ellos, nosotros empezamos a tener esta dinámica como en pandemia, empezamos a tener esta dinámica, escuchamos un consejo de alguien, algún mentor nos dijo, como oigan, vayan y hablen con sus clientes actuales y pasados, A ver qué. por qué se quedaron y por qué se fueron. El ejercicio de por qué no se quedaron es para otro episodio, pero el ejercicio de por qué se fueron, le dijimos, oye, ¿por qué terminaste pues interrumpiendo el contrato? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? Y nos dijeron como es que nosotros pues no veíamos el impacto, no veíamos que esto estuviera sirviendo de Como el nada, valor. no veíamos el valor, nos parecía que siempre nos decían como ustedes son muy talentosos, ustedes son unos jóvenes muy talentosos, Buenísimos. buenísimos, entonces, o sea, nunca habíamos escuchado, no hemos escuchado mejores podcasts en la historia que los que hacen ustedes, pero pues no veíamos como el retorno sobre la inversión. Años después, esto estamos hablando que hasta el año pasado nos dimos cuenta de algo muy particular y es que si tú eres tinta roja en el Excel de tu cliente y al otro lado de la casilla de tinta roja, de lo que se gastan en ti, no hay algún tipo de KPI, no hay algún tipo de logro, no hay algún tipo de objetivo logrado, no hay algún tipo de resolución de problema, eventualmente te van a cortar, porque la tendencia de las empresas siempre será la eficiencia. La tendencia de un vicepresidente de mercadeo, de contenido, de lo que sea, siempre será la eficiencia. Y si no es tan, y eficiencia es cómo logro lo más posible con lo menos posible. Sí, yo creo que es pensar en que, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando de la historia, es como si uno en el Excel de su cliente es un numerito rojo y al otro lado, como en lo que ellos se ganan, solo hay algo bonito, por ejemplo, pues ahí uno está perdido, porque uno se vuelve un algo bonito, un nice to have muy costoso, ¿cierto? Uno tiene que convertirse en algo que sea
un numerito rojo, pero que al otro lado hay tanto valor, hay tantas cosas buenas que pasan para la empresa o para la marca pues que sea obvio decir, no, pues es que esto es una inversión, esto es un costo muy bajito frente a todo lo que me está dando pagar este dinero. Exacto. Y ¿sabes qué es lo que pasa también? Que nos fuimos dando cuenta que si yo no estoy activamente mostrándole el impacto al cliente, o sea, si lo que pasa en la industria creativa es que a veces hacer un rebranding, uno dice, pues, ¿qué hay más allá de que lo hicimos más bonito y más lo que sea? ¿Qué hay más allá de un video corporativo? ¿Qué hay más allá de un comercial? ¿Qué hay más allá de un podcast? ¿Qué hay más allá de un rediseño web? ¿Qué hay más allá de un diseño web? ¿Qué hay más allá de eso? Es decir, nosotros nunca no nos ponemos las gafas del impacto y las gafas del resultado. Nos obsesionamos con nuestro lenguaje y no con el lenguaje de nuestro cliente de negocios, que finalmente no sabemos qué impacto estamos teniendo. Ujú. Y en la industria creativa pasa mucho que, a ver, si yo te vendo un software para tu equipo de ventas que les va a ahorrar 20 horas a la semana y entonces es muy obvio que Sí, una hora de trabajo de alguien cuesta una exacto. plata Entonces, fija. yo Sí. compro este software y es muy obvio que esto me trae un retorno y es muy obvio que voy a renovar la membresía del software. Pero en la industria creativa a veces es un poquito más tricky, es un poquito más difícil poder construir ese caso de impacto, poder decir, es que cuando hicimos el rebranding y esto los llevó a esto y esto los llevó a esto. Eso necesita un poquito más como de tejer, de hilar un poquito más fino. Que yo creo que ahí va, digamos que el mensaje de esta primera parte o esa recomendación como muy táctica es que uno tiene que empezar a aprender o a adquirir las habilidades de medir el impacto. Es decir, si por ejemplo, empecemos a hacer ejemplos, si tú trabajas y grabas comerciales porque tienes una productora y haces comerciales para marcas grandes, pues muchas veces lo que pasa es como, no, es que yo entrego el video editado, la versión final, y me desentiendo. Uno ahí tiene que empezar, por ejemplo, ahí estás trabajando con un área de marketing, estás trabajando con, no sé, con un área de media buying, con todas esas áreas, y tú tienes que empezar a aprender de esos temas para saber ellos cómo están midiendo su éxito, ellos qué métricas están viendo importantes. Y a partir de eso, tú adquirir esas habilidades, ¿cierto? Si tú trabajas con áreas de marketing, empieza a entender el lenguaje de marketing, mediciones de marketing, como cuando tú entregas el video o el comercial, ¿qué pasa con eso? ¿Qué impacto tiene? Y vuélvete como un obsesivo en tener las habilidades de entenderlo, pero también de medirlo, de levantar esos datos. El punto aquí es, miren, si ustedes no quieren perder clientes, obsesiónense con permanentemente estar construyendo el caso de negocios, el caso de impacto de lo que ustedes hacen. Para que cuando llegue el momento de renovar el fee mensual, renovar el contrato, de recomprar o de proponer nuevos proyectos, que ustedes digan, mire lo que logramos. Entonces, en todo este proceso, yo creo que uno, cuando ya se obsesiona con esa medición de impacto y todo esto, uno puede ser muy recursivo. O sea, hoy en día uno tiene cosas como, o tiene herramientas como que, no sé, si tú trabajas en producción para redes sociales, uno puede ir a ver los datos públicos. Y ahí incluso yo he empezado a ver muchas plataformas de inteligencia artificial que scrapean datos de redes sociales. Entonces, es como no sé, buscar los videos de la marca. Entonces tú puedes ahí mismo, por ejemplo, ver a cuáles les fue mejor y a cuáles no. Uno puede hacer lo mismo con anuncios. Hay unas plataformas que sacan datos de las plataformas de Meta Ads y eso. Entonces, aparte de aprender el lenguaje, uno puede empezar a encontrar los sitios web, las herramientas, las inteligencias artificiales. O sea, hay un montón, están saliendo un montón de herramientas de Internet para que uno pueda medir el impacto. Incluso si el cliente no te dio los números. O sea, uno puede ser muy recursivo. Por ejemplo, yo una vez, hablando del Notion y los casos de éxito que hacemos en Naranja Media, yo una vez hice un caso completo basado en datos públicos. Me fui a YouTube, vi los números, yo me busqué, calculé las tasas de comentarios a views o tasas de likes a views, y entonces uno empieza como a comparar eso con otros canales o con la producción que habían hecho antes sin nosotros y después con nosotros. Entonces, cuando uno empieza a pensar en la medición de impacto, no es que uno se tenga que volver un ingeniero, uno simplemente tiene que volverse un poco más recursivo. Si el cliente de pronto no te dio, o era un cliente pasado que no te dio los datos desde el inicio, pues entonces empieza a buscar qué datos puedes encontrar. No sé, por ejemplo, si tú haces anuncios que los e-commerce ponen en Meta, pues ve y mira cuánto tiempo lleva tu anuncio al aire. Si lleva varias semanas es porque está funcionando. Y tú lo dices, mi anuncio con tal marca lleva 8 semanas al aire, ¿cierto? Creo que también vale la pena mencionar algo, y es que la medición de impacto en nuestros tipos de negocios necesitan mucha guerrilla, necesitan Exacto. recursividad, necesitan guerrilla, porque no son,
O sea, yo no simplemente, o sea, a menos que yo sea el que le produce los anuncios para un e-commerce de ropa, ¿cierto? De fashion, y entonces yo miro cuál es la conversión. Meta me da todas las métricas, pero hay cosas como el branding que es difícil de medir, que toca salir a preguntar, que toca scrapear comentarios, que toca, digamos que toca ponerse recursivo para poder entender y para poder construir el caso. No es, hay cosas que son muy lineales, o sea, hay negocios donde en una sola plataforma te muestra todo el reporte que necesitas. Pero en este caso, la invitación es, yo creo que después podemos hacer un episodio de cómo construir un caso de negocios, de herramientas y demás, pero por ahora lo que les decimos es, tu arte y tu entregable bonito es solo el 10% de la razón por la que renuevan contigo, o el 20% de la razón por la que renuevan contigo. Así tú creas, pero tú dices como, bueno, es que igual, pero ¿qué más fue? Muchas veces la gente está renovando contigo y tú no estás haciendo nada porque ellos solitos se dedicaron a medir, ellos solitos construyeron su propio caso de negocios. Pero eso no siempre sucede con los clientes. No siempre, no es tan normal que mi cliente solito construya el caso de negocios para comprarme a mí. Pero a veces pasa. No dejes eso al azar. O sea, constrúyelo tú y preséntaselo tú cada vez que se cierre el proyecto, cada vez que se cierre un hito importante, cada vez que haya una victoria, cada vez que haya reporte de resultados. Tú construyes tu caso de negocio y eso es lo que vas y presentas. Eso es como no dejar a la suerte la prueba del valor de tu trabajo, ¿cierto? Exacto. Que sea estándar. Conviértelo en parte del proceso, ¿cierto? Uno tiene, así como uno tiene, por ejemplo, un proceso de trabajo súper estandarizado para, no sé, para la grabación, tú agendas, tú haces shotlist, tú pones en la pared todas las tomas que vamos a hacer, todos los sets que vamos a armar. Asimismo, deberías tener una línea de tiempo de cuándo estoy recogiendo data y cuándo le estoy mostrando al cliente los impactos. O cuando sale después de que montamos las cosas y las sacamos al aire, entonces, ¿qué pasa después? A la semana, en las primeras 24 horas. O sea, eso debería volverse como algo muy estandarizado para que siempre lo estés haciendo y siempre le estés dando razones al cliente para decidir y que sea un no-brainer, que sea obvio decir, oiga, yo renuevo con esta gente, ¿cierto? Siguiente historia. Siguiente. Y mira, los clientes... Aquí, yo te tiro el título y tú Dale. me tiras la historia. Los clientes se van cuando la persona con veto no estaba a favor del proyecto. Triste historia. Triste historia. ¿Les ha pasado alguna vez que arrancan a trabajar, le firman el contrato, arrancan a trabajar, están entusiasmados, les gusta el proyecto, al cliente le encanta lo que ustedes están proponiendo y de repente alguien llega, mete la mano a la sopa y el proyecto muere? Alguien llega y dice, no, ¿qué están haciendo aquí? Me acaba la guachafita, no, se me separan allá en la esquina y el proyecto muere. Se acaba Pues la el año fiesta. pasado o el año antepasado creo que nos pasó con una farmacéutica gigantesca. Firmamos el contrato, ahí hicimos todo orden de compra, arrancamos a trabajar, producimos, hicimos creo que la primera media temporada. Y cuando los del equipo de marketing fueron y se lo mostraron al presidente de la empresa o al gerente Country regional, manager. al country manager, el country manager dijo, no, pero es que eso ya no es lo que queremos hablar. Las directrices de comunicación desde Estados Unidos, perdón, desde Austria, dicen que ahora tenemos que hablar así y no así. Y no, eso no se puede hacer, paren eso. Y esperen, es que no solo fue paren eso cuando estábamos negociando, que uno dice, bueno, se cayó Todo el bien, negocio. no cerramos. No sé, cerramos, nos pagaron, hicimos toda la producción, hicimos toda la estrategia de lanzamiento, hicimos todo. Pero no pudimos lanzar, nos tocó coger el proyecto y enterrarlo, con presupuesto y con todo. Enterrarlo, porque el gerente no le había comunicado al equipo de marca que ahora no hablamos así, que los parámetros de comunicación y los pilares y los principios de comunicación ya no son esos. Entonces cambien, que es que ahora la empresa no habla así. Oh, Dios, ¿cómo así? ¿Por qué este man no estuvo en al menos una reunión en la presentación de concepto? ¿Por qué no estuvo en al menos una reunión? Traerlo como dicen, in the loop. No lo trajimos al proceso de comunicación, al proceso de validaciones. Entonces, aquí se murió el negocio. Y para nosotros ese tipo de cosas son muy dolorosas porque nosotros cerramos un cliente y en promedio un cliente con nosotros se queda 3 o 4 años. La idea es, y le sacamos dinero y trabajamos juntos y nos agregamos valor mucho rato, que un cliente se nos vaya cuando vamos arrancando en la primera mitad de la temporada es una tragedia. También porque cuando en negocios como los nuestros, en negocios, esto es una especie como son negocios de servicios, como una clasificación de negocios así, los negocios creativos, uno igual tiene una capacidad muy limitada. Es decir, con esta empresa dedicamos, no sé, digamos que era un equipo de 10 personas que estuvo 3 meses,
trabajando solo en esto, enfocada en esto, y eso es, por ahí dicen que el costo más grande que uno tiene es el costo de oportunidad, ¿no? Entonces, todo este trabajo, pues porque ustedes podrán decir como, ay, bueno, pero igual les pagaron, y uno dice, sí, cool, pero que me hayan pagado y que se hayan ido después de 3 meses por ese error, hace que todo ese equipo no estuviera trabajando en un cliente nuevo que sí se va a quedar 3 temporadas, ¿cierto? Entonces es un costo de oportunidad en que básicamente se perdió 3 meses de un equipo Y todo trabajando. lo que dejamos de ganar, aparte. O sea, Exacto. todo lo que dejamos de ganar. O sea, haz de cuenta que facturamos, no sé, como $18,000. Pero ese cliente en promedio, después de todo lo que íbamos a hacer, después de hacer todo lo que íbamos a terminar, después de entregar, eso iba a ser un cliente de 50,000 o de 60,000 por año. Y otros 60,000. O sea, en total, por no haber hecho bien las cosas, por no haber hecho las cosas en orden, y como se quedaron sin presupuesto, entonces no pudieron decir como, venga, entonces empecemos otra vez. No, pues ya habíamos producido, ya habíamos todo, ya ni modo de decir, no, listo, entonces cambiamos todo porque todavía no hemos hecho nada. No, ya habíamos hecho un montón de cosas, ya esto era un costo hundidísimo. Hundidísimo. Entonces no había manera de resetear el proyecto, sino, no, pues nos quedamos sin plata. Hablamos el otro año. Entonces es todo lo que dejamos de ganar por ese proyecto entero, todo lo que dejamos de ganar por todos los años de renovación. Es decir, si lo piensas, dejamos tirados, no sé, unos $150,000 en la mesa por haber hecho mal eso. Porque uno piensa en todo. Acuérdense que lo más bonito de la industria creativa es que la gente te recomienda, la gente te compra, te vuelve a comprar y se engancha contigo y se casa contigo de por vida. Si tú eres bueno, si tú haces bien las cosas, si tú mides impacto, si tú demuestras resultados, la gente se va a quedar contigo. Es normal. Pero en este caso, todo lo que uno termina perdiendo es el costo de oportunidad de un equipo trabajando en otro lado, pero también es un costo de oportunidad, es todo lo que dejamos de ganar. Porque eso es lo que usualmente pasa con un cliente AAA como estos. Entonces, digamos que ese es el problema. O sea, ese es como el problema grande y no crean, a medida que ustedes trabajan con clientes más grandes, que uno tiene, por ejemplo, no sé, que esto es una multinacional o que esto es una empresa cada vez más grande, aumenta la burocracia, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que va aumentando la burocracia o que el jefe del jefe del jefe igual tiene poder de veto, este tipo de cosas, es súper clave empezar a hacer una pregunta clave para solucionarlo. Y la pregunta clave, miren, róbense, o sea, es que esto les va a salvar mucho dinero. Cuando estén en el momento de concepto, de propuesta, de negociación, de como ese tire y afloje del contrato, en la negociación, esas primeras etapas, donde incluso no han cerrado el negocio, o donde cerraron esto puede suceder antes de cerrar el negocio o cuando ya cerraron el negocio y están conociendo al equipo primario, hacen un kickoff, hacen un onboarding, arrancan a trabajar, es como, oigan, ey, quietos todos. Y usen esto, digan, nos ha pasado en el pasado, ¿sí? Que estamos arrancando el proyecto y después cuando avanzamos, alguien llega de otra área, o algún jefe, algún vicepresidente, o algún presidente, o alguien de otra área, observa el proyecto y no le da la luz verde, le da luz roja y se nos cae todo. Tiene objeciones. Tiene objeciones. Y son objeciones que matan el proyecto. Pepito, Pepita, ¿ustedes creen que haya alguien más que tengamos que traer a la mesa de trabajo, así sea solo para las aprobaciones, para que esto fluya de aquí en adelante? ¿O hay alguien, mejor dicho, hay alguien que nos pueda matar el proyecto de manera inesperada que deberíamos traer de una vez a la mesa de trabajo? Casi siempre la respuesta es sí. Ay, justo el jefe de no sé qué. ¿Sabes qué? Es que como mi jefe está de vacaciones, por eso no está en la reunión. ¿Cómo así? Está de vacaciones y él no sabe que estás haciendo esto. No, él me dejó encargada, entonces sí se te... No, entonces esperemos a que llegue. Pero ¿cómo así? No me diga eso. Es lo mismo que, o sea, cuando tratan con empresas grandes, por ejemplo, siempre tiene que haber, no sé, checks de área legal, ¿cierto? El área legal. El check de área legal. El área de reputación. El área de reputación, de marca, legal. O sea, hay varias que tienen que estar Sobre todo siempre. cuando trabaja con corporativos. Si ustedes le venden a marcas personales o a empresas pequeñas, medianas, generalmente no es tan complicado. En las empresas medianas, yo les diría, en las empresas grandes chequen con legal, con reputación o con la jerarquía hacia arriba. En las empresas medianas chequen con el jefe o con el gerente, generalmente. O con el dueño. O con el dueño de la empresa. El dueño usualmente es el que mata las cosas. No, ¿qué están haciendo? Yo no quiero hacer un podcast. O eso es mucha plata. Eso y es mucha plata, no, sí. es que estamos en vacas flacas, eso no se van a gastar esa plata. Y es como, ay, pero ya íbamos a cerrar. No, pues él es el dueño de la empresa, el dueño manda. Nada que hacer, sí. Y en las marcas personales o en las empresas pequeñas o unipersonales, si es una sola persona, ¿qué es lo que pasa? Y es, ustedes le venden, digamos que ustedes le venden, Juli es un coach de copywriting y yo le voy a vender los servicios, le voy a hacer yo el podcast, entonces yo hablo con él, cerramos el negocio, no, me encanta Santi, trabajemos. Pero después tú vas y le cuentas a tu esposa
que quieres trabajar con hacer el podcast. Y ella te dice, pero ¿cómo así? Pues si estamos embarazados, ¿qué vamos a gastar plata en eso? ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurre hacer esa inversión? No, pero no puede ser, este no es el momento de invertir en eso. Y después tú vuelves a mí y me dices, oye, no, la verdad lo consulté con Pedrita y Pedrita me dijo que no. Famosa Pedrita, mi Famosa esposa. Pedrita, esposa de Juli. Entonces, y muere el Qué buen proyecto. anillo. Entonces, cuando son más pequeños, usualmente es la pareja o el socio. ¿Listo? Usualmente suele ser por ahí. Pareja o para socio, lo que tengan en muchas cuenta. veces el socio es la pareja. Que en muchos casos el socio es la pareja. Entonces tengan eso en cuenta, simplemente hagan esa pregunta. ¿Quién más estaría involucrado? ¿Quién podría matar esto? Y si dicen no sé, ustedes enfatizan. Hagamos, o sea, echemos cabeza porque nos ha pasado en el pasado que Cuenten la historia que les ha sucedido. Y eso les ahorra un dolor de cabeza bien Un interesante. dolor de cabeza y les va a hacer ganar mucho dinero. O sea, así no parezca rentable inmediatamente, de nuevo, un cliente que se queda es un cliente que recompra. Simplemente hagan el cálculo de cuál es el cliente que más tiempo lleva con ustedes. ¿Cuánta plata en total les ha dado ese cliente? ¿Sí? ¿Y cuánta plata les dio ese cliente en el primer proyecto o en el primer mes o en el primer año? No es nada comparado con lo que le han facturado el día de hoy. O sea, ustedes saben que este concepto de lifetime value, de el valor de vida de cliente, es que yo me traigo a valor presente. Yo digo, si yo sumara todo lo que un cliente me va a dar en el futuro y lo traigo a hoy, digo, uy, lo acabo de cerrar por $10,000, pero este cliente me va a traer $500,000 en los siguientes 5 años. Me comporto diferente, hago preguntas diferentes. Entonces, digamos que piensen un poquito no por la factura de ya, y el afán de cerrar y el afán de comenzar y el afán de entregar, sino que piensen en construir una relación sólida desde el principio, que no se les vaya a caer porque algún vicepresidente llega y dice, no, allá, se me separan, me dejan la guachafita. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Va el siguiente. Yo te El lo último. digo y tú me dices la historia. Va. Los clientes se van cuando descuidas las relaciones entre personas de la vida real. Ese es de mis favoritos. Y es de nuestros favoritos en Naranja Media, en la empresa es de nuestros favoritos, porque nosotros desde chiquitos siempre nosotros hemos dicho siempre que somos unos igualados, que nos sentamos enfrente de presidentes de los bancos más grandes del mundo y les hablamos de tú a tú. Y tratamos nombre de, propio, con con team. nombre propio, sí, con apodo. Entonces, ¿qué Charlicito? Entonces, ¿qué Charlie? ¿Yo, Charlie? Porque nosotros siempre nos hemos enfocado en, pues, todo el mundo se pone los pantalones y se los quita de la misma manera. Todo el mundo va al baño y todo el mundo le da ansiedad a las cosas, todo el mundo tiene problemas en la casa, todo el mundo, todos somos seres humanos, construyamos relaciones entre humanos. Entonces, lo que les quiero contar ahí es, hace poco nos pasó, yo creo que hace más o menos un año, nos pasó con un gran banco aquí en Colombia, que estábamos renovando el contrato en el año y volvimos a entrar al proceso de compras. O sea, compras tiene que volver a hacer tarifas ajustadas por el IPC y demás. Y entonces, por favor, Santiago, pueden mandar sus tarifas. Entonces mandamos nuestras tarifas ajustadas y los de compras se escandalizaron. Llevamos trabajando 3 años, 4 años. Y los de compras, pero ¿cómo así? Estamos pagando todo eso. Ellos estuvieron buscando por ley o por norma, ellos tienen que ir a buscar otras cotizaciones para comparar. Y nuestra cotización, esto nos pasa casi siempre, suele ser 3 o 4 veces más costosa que la de los demás, que la de la competencia. Y entonces literalmente nos dijeron como, no puedes mejorar la oferta, pero ¿cómo así estamos trabajando? Pero el estándar de mercado está mucho más bajo, yo no sé qué. Los de compras, siendo la gente de compras. Haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo porque ellos comisionan sobre descuentos, ellos comisionan sobre qué tanto pueden negociar y bajar las tarifas. Entonces nosotros lo que terminó pasando es que yo fui a donde nuestros tomadores de decisión, la gente con la que nosotros ya hemos ido construyendo una relación, y nos dijeron, no, Santi, tranquilo, que yo hablo con los de compras, o sea, nosotros no vamos a dejar de trabajar con ustedes, no solo porque con ustedes hemos tenido los resultados y estamos teniendo el impacto que queremos, sino porque con ustedes ya tenemos una relación, no solo con tu equipo, con tu mesa de trabajo, o sea, aquí hay una relación, o sea, yo no sé, me dijo así, yo no sé, me da pena decir somos amigos, y yo, no, sí, somos amigos, somos amigos. Entonces, pues, no sé, nosotros vamos con ustedes, básicamente ella me dijo, con ustedes vamos hasta el fin del mundo, o sea, no importa si ustedes son los más caros o los más baratos. Ride or die. Ride or die, hasta la muerte, bitch. Entonces, lo que termina pasando es que en ese momento de verdad, donde la gente tiene que decidir entre la eficiencia máxima, optimización de recursos, Precios, costos así. precios y costos así, mejor dicho, a rajatabla, o la eficiencia, yo le llevo los objetivos, yo le ayudo a lograr cosas, pero aparte soy su amigo, soy su pana, los invito a desayunar cada tiempo, vamos a almorzar, les envío un detalle, los llamo a veces para preguntarles sobre su vida y he ido construyendo una relación. Eventualmente, y esto es simplemente sesgo del ser humano, yo quiero hacer negocios con la gente que es parecida a mí, con la gente que me cae bien. Entonces, pues, cotización barata, sí, atractivo, versus
cotización costosa, pero somos amigos y aparte de todo me trae resultados, pues se vuelve medio obvio que yo quiero es trabajar con mis amigos que además me ayudan a lograr resultados. Y yo creo que ahí, volviendo un poco a lo que estabas diciendo al comienzo, me parece muy clave y es como que a uno lo están contratando, sí, pero yo creo que hay una parte que hablamos mucho nosotros que es como de estatus de negocio. Es decir, si a mí me contratan y yo lo único que hago es decir, sí señor, sí jefecito, ya lo hago, ahí hay una parte en donde uno se vuelve como un subordinado y un subordinado no es tu amigo, ¿cierto? Un subordinado no es alguien que después digo, es que él me cae bien. Entonces, uno de todas maneras, para mantener el estatus de negocio, uno tiene que hacer cosas tales como ser alguien que es un asesor, alguien que es un asesor experto, alguien que, por ejemplo, cuando ellos quieren tomar decisiones, tener pensamiento crítico, que cuando le dicen a uno como, oye, es que quiero que el video tenga este concepto y que uno con autoridad pueda decirle como, oye, a mí me parece que no, ¿cierto? Retar al cliente, todo eso. Ser un partner para decirle como, oye, yo creo que según lo que tú quieres, eso que estás diciendo no va a funcionar. Pensemos más, ¿cierto? Retar al cliente y ponerse como en el mismo nivel de las personas también hace que te respeten más y que también después cuando tú vayas a preguntarle sobre cómo están sus hijos, pues que no sienta como que le está hablando no sé, al fulano de las piezas gráficas, sino a alguien que está más cercano, ¿cierto? Como que, sí. que uno no está en niveles en donde la gente como que lo pone uno más lejos. Y háganlo a su manera. No les estamos diciendo como, si tú eres un introvertido, entonces ya empieza a llamar a todo el mundo a las 6 de la tarde a hacer visita. Hay diferentes maneras de ser amigos, hay formas de tener gestos, ¿sí? Llamar, preguntar, preocuparse, entender en qué etapa de la vida, no solo hablar de negocios, sino de repente como hablar de otras cosas. Ese tipo de cosas son importantes, no necesariamente tienes que ser el más amiguero, el más extrovertido. La idea es que tus clientes eventualmente en un negocio como estos, es muy valioso que tus clientes se terminen volviendo amigos. Y esto es polémico porque hay gente que dice transaccional. Solo profesional, sí. Solo profesional. Pues nosotros no, o sea, nuestros resultados dicen lo contrario. Mis clientes terminan volviéndose amigos. No los mejores amigos, no los invito a Año Nuevo en mi casa, no. Pero digamos que tenemos una relación interesante, tenemos una relación afectuosa, tenemos una relación cándida que hace que cuando llegue ese momento de elegir, ese momento de renovar, la gente diga, vamos de frente con Santiago. De hecho, yo me acuerdo mucho, tú me contaste una historia una vez que era de un tipo también, esa era una empresa, era una multinacional, pero de tecnología, que yo me acuerdo de las conversaciones, que además creo que estaba por aquí y las escuché, y era que cuando tú te conociste con esta persona de esa empresa, antes de cerrar, como en la llamada de ventas, se quedaron hablando porque tú tenías unas cosas de Star Wars en el fondo, detrás tuyo. Y entonces el tipo dijo, yo también soy fan de Star Wars, y el man sacó un sable láser que él tenía de juguete, y entonces hablaron 10 minutos de eso antes de hablar de negocios. Y después, 3 meses después de seguir haciendo negocios y de haber contratado a la empresa y todo, pues no sé, cuando el tipo fue a Disney y se fue al sitio de Star Wars, a las atracciones y a toda la experiencia de Star Wars, el man volvió y te contó de eso. A mis hijos les encantó ir y que no sé qué, y que armaron su propio sable láser y todo esto. Ese tipo de cosas conectan, porque es que uno está hablando con personas. Y cuando el man vaya a renovar, va a decir, además que con estos manes, o sea, yo la paso bien cuando hablamos de esto porque charlamos de Star Wars. Y ahí, o sea, ese tipo de cosas, lo que dice Santi, uno no tiene que ir a comprarle ropa para su bebé recién nacido, o sea, tampoco. Pero acordarte que tiene un bebé recién nacido y preguntarle de eso de vez en cuando, es clave. Es como hacer relaciones entre personas. Los negocios se cierran entre personas. Exacto. Y yo creo que un consejo sencillo para esto es, cada vez que logren algo, un lanzamiento, una entrega, le fue bien, oigan, al comité le encantó el video, oigan, el rebranding pasó, oigan, después de 50 revisiones, el nuevo logo está aprobado, oigan, nos encanta la nueva página, ya la lanzamos, ya salió de producción y ya está al aire, oigan, esto le está yendo súper bien, oigan, las ventas se crecieron, oigan, me encanta, crecimos en tanta métrica, crecimos en seguidores, oigan, lo que sea. El evento fue un éxito. El evento fue un éxito, el streaming fue un éxito, todo, lo que sea que ustedes hagan de su servicio. Cuando haya hitos de éxito, celébrenlos. O sea, vuelvan un hábito y sean disciplinados con celebrar los rituales de éxito. No solo digan, listo, qué bien. Entregamos. Siguiente, next, ¿qué viene ahora? No,
traten de ritualizar, hacer la pausa y ritualicen esto con sus clientes. Celebren. Si viven en la misma ciudad, mándenle un café, mándenle algo a domicilio, un postre y una llamada y oigan, bravo, logramos los 10,000 oyentes. Celébrenlo, claro, celébrenlo con data, obsesivos por el caso de negocio, punto número 1, pero ritualicen las celebraciones con sus clientes. Ritualicen una llamada que no sea, o sea, si ustedes hacen con su cliente, no sé, 10 llamadas al semestre, 10 llamadas al Q. Una de esas puede ser, ¿qué más fulanito? Yo solo llamaba para estar, hace rato no te llamaba, hace rato no hablamos, cuéntame cómo va la cosa, no tengo ninguna alerta, o sea, tranquilízate, solo quiero saber cómo andas, porque te tenía enredado en la cabeza. Y ya, y preguntan cómo van, si ustedes ya conocen algo de contexto, preguntan sobre ese contexto y ustedes van construyendo una relación. Créanme que eso va a pagar dividendos hasta el final. Y creo que todos los que están... Esta idea es la más fácil de vender, la verdad. Creo que todos estamos de acuerdo que o sea, por eso lo bueno de la rosca es estar en ella, por eso lo bueno de tener, o sea, como dicen, friends in high places, o sea, tener amigos en los lugares clave. Todos sus amigos de la universidad en este momento ya están dirigiendo lugares, ya están dirigiendo áreas de marketing o lo que sea, como ustedes lo quieran ver. Siempre tener amigos, siempre tener buenos amigos en espacios no solo de poder, sino de decisión o conexiones, siempre va a pagar. O sea, tu network se tiene que nutrir. Además, yo creo que eso es muy real también cuando uno dice, no sé, cuando la gente se cambia de empresa, por ejemplo. Ah, no, es que nosotros trabajamos súper bien con el director de marca en no sé qué empresa y nos caímos bien y nos volvimos amigos. Gran ejemplo. La persona se cambia de empresa y uno lo llama y la persona dice, ah, no, sí, ¿qué hubo? No sé qué, no, desde la última vez que hablábamos, imagínate que ahora estoy en no sé dónde. Pues si uno es amigo, si uno le ha ido bien, si uno hizo casos de negocios en el pasado, uno le dice, ah, bueno, pues no sé, y allá que nos podemos inventar. Y, o sea, es como 90% de probabilidad de que te digan, sí, justo estaba pensando. La cantidad de veces que en Naranja nos ha pasado eso es impresionante. Se van de la empresa y nos llevan. Es como, oye, me voy a una empresa, no tenemos tanto presupuesto como en la otra, pero algo nos inventamos. Pasan 3, 4 meses. Oye, fulanita, entonces, y ahí está, y ahí hay negocio y empieza a crecer el negocio. Y además la gente cuando cambia de empresa tiene que llegar a producir resultados. Y si saben cosas nuevas, y si saben que uno producía resultados, pues entonces se los llevan a uno para hacer resultados allá. Entonces, sí, yo creo que a veces se nos olvida mucho o como que uno se enreda mucho en la idea de que uno tiene que ser súper profesional trabajando. Y sí, o sea, uno en general tiene que ser profesional, tiene que cumplir con deadlines, pero al mismo tiempo tiene que, o sea, si acaban, por ejemplo, yo me acuerdo mucho con uno de nuestros clientes también alguna vez que yo estaba en una de las producciones en persona y cuando acabamos yo me senté y les dije como, oigan, pues no sé, nos tomamos un café y nos sentamos y hablamos media hora de cositas, Sí, tampoco la suben, tampoco o sea, no es ciencia de cohetes. Sí. Yo me tomé un café con ellos y me fui y después, pues ahora cada vez que grabamos como una vez cada 3 o 4 meses, pues nos tomamos un café y hablamos y echamos rulo. ¿Cierto? Eso no es difícil. Eso no es difícil, no es costoso, no les tienes que enviar un Macallan 30 años, o sea, como la versión anterior de eso que era como yo le compro el whisky más caro. No es necesario. Pero sí, pues, exacto. Tómate un café con ellos, está bien. Acabaste un rodaje de 8 horas, pues siéntense, tómense una cerveza, descansen y ya, ríanse media hora y te puedes ir a tu casa a dormir, ¿cierto? Como que sí, no todo es trabajo. No todo es trabajo. Exacto. No todo es trabajo. Listo, creo que esos son nuestros 3. Simplemente pasémosles por encima. Obsesión con el caso de negocios permanentemente. Sean muy buenos midiendo. Así les toque aplicar métodos de guerrilla para medir. Esa parte es súper importante porque cuando llegue el momento de ¿será que trabajar con este proveedor, o sea, con ustedes, es valioso o no? Ellos van a tener que ver esa data, ellos van a tener que ver ese caso de negocios. Y hay que hacerles obvia la decisión de decir... Tiene que ser obvio para ellos. Obvio voy a seguir. Obvio voy a pagar esta plata otra vez. Siempre cuando haya personas importantes que pueden matar el proyecto, tienen que estar en el loop de comunicación desde el principio. Tráiganlos y díganles, ¿quién podría matar esto? Traigámoslo para que vea esto. Y número 3, no todo es trabajo, o sea, vuélvanse amigos de sus clientes, porque eventualmente la gente quiere trabajar con sus amigos, la gente quiere trabajar con la gente que le cae bien. Entonces, caigan bien, que eventualmente eso les va a rendir frutos, les van a tirar más negocios y cuando estén compitiendo, ustedes van a tener una ventaja injusta frente a su competencia porque ustedes no solo son buenos, entregan resultados, sino que son amigos. Y eso es. Eso es. Ese es el episodio. Entonces, bueno, ese es el episodio. Antes de irnos, si están pensando, si quieren más, si todo esto los deja pensando en algo, aquí abajo en la descripción tenemos 2 links clave. Uno es que si quieren que
trabajemos con ustedes, si quieres que nosotros dos los ayudemos a poner todo esto en práctica, ya con guiones, con qué decir, con cuánto decirlo, como con táctica y sistema. Sistemas, estrategia. El primer link que está en la descripción es para aplicar a trabajar con nosotros. El segundo es un recurso gratis que tenemos porque mucha gente nos decía que cuando suben precios o cuando hacen cotizaciones los ghostean y los dejan tirados sin saber nada. Entonces aquí abajo tenemos un recurso gratis y es la guía completa para que no te ghosteen nunca en la vida. Entonces están esas dos cosas. Lo que quieran. Y nos vemos en el siguiente. Y nos vemos en el siguiente. Estamos. Chao, Ayús. pues.